Ok. Vamos a trabajar, ¿verdad? O bien enlazar varios elementos. Si ustedes recuerdan, al final del segundo bimestre yo les di una investigación, ¿verdad? Sobre lo que viene siendo programación en capas. ¿Quién se acuerda? ¿Quién recuerda? ¿Aló? Judith, ahorita que está entrando. Ajá. Estaba diciendo Aló. que nosotros en el segundo bimestre hicimos una investigación en el cual constaba de lo que viene siendo programación en capas. ¿Se acuerda usted de eso? Ujú. Sí se acuerda. Entonces dígame, o qué es lo que recuerda sobre lo que investigó en aquel entonces. No, no me busque información en internet. Déjeme acordar. Aquí me doy cuenta si hicieron copy Bueno. paste. Ah, Aquí es donde me doy cuenta si es que hicieron no me... copy paste. Ok. No, ve, yo no hice copy paste. Bueno, entonces hablábamos sobre la arquitectura de programación en capas. Cuando trabajamos en capas, ¿verdad? Dividimos los elementos que contiene un programa, ya enlazado a una base de datos o algún recurso de datos, de tal modo que, ¿verdad? Tantas capas sean necesarias para enlazar tanto el programa en sí como la relación entre la lógica de negocio con la lógica de los datos y la conexión a la base de datos. La arquitectura de capa más común y la más utilizada es la arquitectura en 3 capas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de 3 capas, ¿verdad? Referenciamos a lo que viene siendo la capa presentación, la capa negocio y la capa datos. ¿Se acuerdan de eso? Chicos, bueno. ¿Cuál es el objetivo o el fin de la programación en capas? Primeramente es para tener una programación óptima y limpia. O sea, de manera más ordenada, más eficiente, de tal modo que las relaciones, ¿verdad? Entre lo que nosotros estamos haciendo con los datos o la base de datos sea más eficiente. Ya, y no sea un chacuato, como lo estábamos viendo anteriormente. ¿Verdad? Entonces, la estructura de lo que vamos haciendo es más, digámosle así, ordenada. Entonces, por medio de las 3 capas, ¿verdad? Podemos administrar más ordenadamente esto. ¿Qué es la capa presentación? La capa presentación es la que el usuario visualiza, o sea, el programa en sí. Ya pueden ser el formulario web o el formulario de Windows, ya sea lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Lo de Windows Form. O sea, la parte visual del software. O sea, lo que nosotros armamos en la interfaz gráfica. ¿Qué es la capa negocio? La capa negocio es la médula del sistema. O sea, es la que recibe la información de la capa presentación hacia la capa y lo tira hacia la capa datos. O viceversa, de la capa datos extrae información para administrarlo a la capa presentación. La capa negocio valida lo que es la información recibida por el usuario mediante la capa presentación, para así
obtenerla y comunicarla a la capa datos para que así la capa datos pueda saber qué hacer con esa información. Un ejemplo sencillo, ¿verdad? Supongamos que tenemos un cuadro de texto en el cual solo se debe aceptar números. Y tenemos un método que se encarga de validar que los datos introducidos por el usuario solo sean números. Entonces, esa validación, ese dato que recibe la capa presentación, se manda a la capa negocio. ¿Ya? Entonces, cuando entra a la capa negocio dice, ok, me estás dando algo que no es. No te lo puedo pasar a la capa datos porque va a haber un error. Entonces, la capa negocio te dice, mira, aquí hay un error, no puedo pasarte esta información. Entonces, por eso es la estructura, ¿verdad? Y la capa datos, pues, como lo decimos, prácticamente valida lo que recibe la capa negocio y así los datos son almacenados en la base de datos. Asimismo, los datos son sacados de la base de datos para pasarlo a la capa negocio y que la capa negocio lo visualice en la capa presentación. ¿Por qué es importante la programación en capa? Vamos a hablar sobre lo que viene siendo la programación orientada a objetos, donde creamos clases, relacionamos esas clases, encapsulamos esas clases, los elementos de esas clases y todo lo que es la utilidad, ¿verdad? Todo lo que vas trabajando entre las capas ya se va dividiendo en clases, ¿verdad? En cada caso, ¿verdad? Que cada programador puede ocuparse en una capa en específico. Y asimismo, ¿verdad? El proceso y la creación del software es más eficiente y más ordenado. Ahora, no es necesario que todas las capas estén juntas, ¿verdad? Si estamos en un entorno LAN, ¿verdad? Un entorno de red local, cada capa puede estar en diferentes computadoras, de tal modo que éstas se comuniquen entre sí para que la función o la eficiencia entre el servidor sea más eficiente. Lo más eficaz, ¿verdad? Es que esto nos ayuda a nosotros a tener una mejor convicción de lo que estamos haciendo. Muy bien. Para esta práctica vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer como que estamos en una tiendita y vamos a crear una pequeña base de datos en la cual vamos a trabajar con nuestro proyecto, ¿verdad? Entonces, venimos aquí y aquí tengo abierto el SQL Server. Entonces voy a crear una base de datos. Ya a la base de datos le vamos a llamar tiendita. Vamos a llamar aquí tienda 1.b. Vamos a crear una tabla. Bueno, vamos a hacer usar de esa tabla. Vamos a crear una tabla que se llame productos. Entonces, primero el código del producto va a ser un tipo int, ¿verdad? De identidad one by one. ¿Qué era la identidad one by one? ¿O el identity one by one? ¿Qué era? ¿Quién me recuerda? ¿Recuerda que era el identity one by one? A ver. ¿Aló? No era como algo así como el código que va subiendo de uno en uno. Va aumentando de uno en uno, o sea que es solito. Él solito va a administrar lo que viene siendo su incremento. Entonces tenemos el nombre del producto, la descripción del producto, vamos a poner también la marca, ¿verdad? La marca del producto.
Bien, el precio, el tipo money, tampoco null porque es información exacta. Y aquí lo importante, ¿verdad? El stock. El stock me va a permitir a mí saber cuánto hay en existencia. Bien, entonces tenemos ahí la base de datos. Vamos a crear todo. Ok. Vamos a agregar unas cuantas filitas. Entonces, vamos a agregar aquí unos elementos. Entonces, insert into productos. La tabla productos, ¿verdad? Pero tenemos que especificar qué es lo que vamos a agregar, porque el código es one by one. Entonces, vamos a agregar el nombre, descripción, la marca, precio y el stock. Valores siguientes. Especificamos aquí. Vamos a poner esto aquí arribita. Y entonces vamos a agarrar. Dígame algunos productos para que avancemos rapidito. A ver, por ejemplo. Shampoo. Ahí, descripción. Café de palo. Marca Selecto. Por ejemplo, los 20 gramos. Selecto. Vamos a decir que este brother vale 580 y tenemos 5. Entonces, a ver, vamos a ponerlo más chiquito para que se pueda leer. Ok. Esto y lo pegamos. Entonces, a ver, vamos, digamos otra cosita aquí. ¿Qué más podemos poner? Vamos a poner losa. A ver, digamos ahí, por ejemplo, 150 ml. Es de la Pepsi y vale 20 pesos. Tenemos 50, por ejemplo. Vamos a seguir agregando, a ver, por ejemplo, que podemos vender también. Tenemos aquí desodorante. A ver, veamos acá, por ejemplo, antitranspirante. 100 gramos, no sé cuánto trae, pero bueno, ahí. Zona y vale 70 pesos. Aunque tenemos 40 de eso. Vamos a dejar hasta ahí. Entonces vamos a insertar esto. Y ahí vamos a ver. Está, 3 filas perfectas. Perfecto. Entonces ya teniendo la base de datos, ya armamos la base de datos, ¿verdad? ¿Qué prosigue ahora? Armar el proyecto en Visual Studio. Aquí ya tengo el Visual Studio abierto. Entonces vamos a crear un proyecto. Nosotros, cuando armábamos un proyecto, ocupábamos directamente la opción que dice aplicación de Windows Form. Pero en este caso, nosotros vamos a buscar lo que viene siendo un proyecto en blanco. Entonces voy a poner todos los lenguajes y vamos a buscar la opción que dice solución en blanco. A ver. Vamos a buscar aquí. Solución en blanco. Entonces, la solución en blanco lo que me va a permitir es crear un proyecto, ¿verdad?
con la estructura en blanco, porque yo voy a armar mi propia estructura, porque vamos a trabajar en capas. Entonces aquí le vamos a poner aquí la clase, ¿verdad? Vamos a ponerle, por ejemplo, tienda en 10º y le voy a crear. Automáticamente, al crear la solución en blanco, lo que va a suceder es que aquí yo tengo que administrar qué es lo que tengo que hacer. Entonces me voy aquí donde dice explorador de soluciones y ven que aquí tengo la solución sin nada. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Armar las capas. Entonces para eso vengo, clic derecho y agrego el primer proyecto. El primer proyecto va a ser el proyecto de la capa datos. Ya, entonces vamos a armar la capa datos. Pero yo tengo que ocupar el proyecto de clases. Porque dijimos que la capa datos simplemente lo que administra son los datos por medio de lo que vienen siendo las consultas, los procedimientos almacenados. Entonces vamos a armar la que dice bibliotecas, biblioteca de clases. Listo. Aquí, biblioteca de clases. Entonces vengo acá, ¿verdad? Y selecciono el de desechar. Entonces, selecciono la biblioteca de clases y aquí le pongo, ¿verdad? Voy a poner capa datos y le doy a crear. Automáticamente se empieza a crear el proyecto, ¿verdad? De capa datos. Esto con el fin, ¿verdad? De separar las capas y poder yo administrar eficientemente cómo realmente yo quiero trabajar. No es que me voy a centrar simplemente en lo que ya viene, sino que yo lo voy a armar a como yo quiero. Vamos a esperar a que se cargue el proyecto. Se le hace ahí lata un montón. Bueno, esperemos un ratito. Paciencia. Muy bien. Entonces, él inicia con una clase principal. Ya. Entonces, yo cierro aquí. A ver, permítanme que está cargando las dependencias. Ok. Cierro acá, ¿verdad? Y tengo aquí el explorador de soluciones. Y ahí tengo la capa datos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, lo que tengo que hacer aquí. Esperen que no me agarró las referencias. Permítanme, creo que no me agarró la referencia. Esperen, voy a eliminarla porque no me agarró las referencias y la voy a volver a crear. Proyecto. Ok.
A ver, vamos a ver si aquí me aparece la biblioteca de clases. Porque sí me aparece esa, pero no es. Aquí está. Biblioteca de clases, NetFramework. Ok, entonces esta es la que voy a ocupar. Y aquí sí le voy a dar capa datos. Lo voy a crear. Ok, no se ha eliminado. Lo voy a buscar aquí. Permítanme. Solo hace falta que no me deje eliminarla. Ok. Crear. Y ahora sí. Perfecto. Entonces ahora sí tengo las referencias y tengo las propiedades. Entonces vengo y agrego otra capa, otro proyecto, ¿verdad? Entonces ahora voy a quitar este net estándar y ocupo el net framework. Y entonces aquí viene la capa datos. Perdón, la capa negocio. Y le damos a crear. Y por último, la capa presentación. Pero la capa presentación ya viene con lo que es aplicación de Windows Form. Ok. Entonces vamos a seleccionar la aplicación de Windows Form. Y aquí le damos capa presentación. Le damos a crear. Entonces ya teniendo las tres capas, ¿verdad? Voy a cerrar aquí las clases que están abiertas. Voy a quitar la clase esta que no me sirve y esta clase que no me sirve. Y aquí, ¿verdad? Vengo y referencio a la capa negocio, ¿verdad? Le voy a referenciar lo que viene siendo la capa, aquí en proyectos, la capa datos. Ok, entonces ahí le referencié la capa datos. Y a la capa presentación también le agrego la referencia de la capa negocio, para que haya comunicación entre ellas. Y de tal modo que yo pueda administrar, ¿verdad? O configurar lo que yo quiero que se comuniquen entre ellos. Ahora vamos a trabajar en la capa datos. Ya, si nos da tiempo, ¿verdad? Por lo menos dejar lista lo que es la capa datos hoy. Entonces venimos y agregamos primeramente una clase. Esta clase va a ser la conexión. Entonces pongo cd de capa datos. Flecha baja y pongo conexión. Y le doy a agregar. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a agregar las librerías que me permiten a mí comunicarme con SQL. Entonces pongo el using system.data data.sql cliente. Esto de tal modo que yo pueda ajustar la conexión. ¿Qué es lo que necesito dentro de la conexión? Primeramente la cadena o la cadena de conexión que me permita a mí conectarme a la base de datos. No la vamos a obtener como normalmente lo hacemos, sino que lo vamos a estructurar nosotros mismos manualmente. Entonces la capa la vamos a administrar privada. Por eso ponemos el private. Y especificamos, ¿verdad? Que ese va a ser el SQL Connect. Va a ser una variable SQL Connection y la vamos a llamar conexión. Va a ser igual, ¿verdad? Y agregamos la instancia del SQL Connection y aquí escribimos la cadena de conexión. La cadena de conexión se escribe de la manera siguiente: server igual, y ponemos el nombre del servidor. En mi caso, el nombre de del servidor que tengo instalado en la computadora es CSmart. Pongo un punto y coma y bien vengo y pongo la
base de datos que voy a ocupar. Entonces escribo database igual, y pongo el nombre de la base de datos. ¿Cuál es el nombre de la base de datos? Aquí le pusimos tienda un décimo B. Entonces vengo aquí y pongo tienda un décimo B. Punto y coma, y digo Integrated Security. El Integrated Security lo administramos de manera true, en la cual le permita a mí, ¿verdad?, decir que la seguridad integrada está validada. Entonces ahí está la cadena de conexión. Y ahora vamos a hacerlo un poquito más chiquito. Vamos a quitar este y vamos a ver aquí. Vamos a hacer dos métodos públicos. El primer método es de SQL Connection, ¿verdad? Es un método de SQL Connection, que el primer método se va a llamar abrir conexión. De tal modo que me permita a mí lo que es abrir la conexión. Entonces pregunto primero, sí que, ¿quién me puede decir? Tenemos que ir alternando. Si la conexión se encuentra cerrada, la tengo que abrir. Entonces digo, si conexión, que es mi variable de conexión, el status, ¿verdad?, que es el state, es equivalente al connection state punto closed. O sea, ¿qué estoy diciendo aquí? Si mi estado de la conexión es en estado cerrado, entonces, ¿qué digo? Voy a decirle connection punto open. La voy a abrir. Y retorno, ¿verdad?, el estado de la conexión, poniendo simplemente la conexión. Ahora vengo y hago mi otro método, que sigue siendo de SQL Connection. Solo que este es cerrar conexión. Va a ser exactamente lo mismo, solo que en caso contrario, lo viceversa. Entonces copio y pego. Entonces en vez de aquí, si está abierto, vamos a cerrar. Eso es todo. Entonces ahí tenemos ya lo que es la clase conexión. Ok. Entonces vamos a trabajar ahorita con lo que viene siendo la clase de las consultas, que me va a permitir a mí, ¿verdad?, administrar lo que son las consultas para trabajarlo con lo que viene siendo la capa negocio. Muy bien. Entonces, vayan siguiéndome lo que yo voy a ir haciendo ahorita. Muy bien, entonces vengo aquí al explorador de soluciones, capa datos, agregar clase. Entonces aquí le voy a poner CD productos, porque voy a hacer las consultas de la tabla productos, ¿verdad? Entonces igualmente agregamos las dos librerías, que son las que vamos a ocupar, que son la SQL Data y la SQL Client, ¿verdad?, que son las que vamos a estar ocupando. Vamos a hacer una instancia privada, ¿verdad?, para encapsular lo que es la variable. Entonces vamos a ponerle CD conexión, ¿verdad?, y le vamos a poner aquí lo que viene siendo conexión. Igual, new CD conexión. Entonces aquí estamos instanciando la capa, lo que es la clase conexión. Entonces vamos a poner un SQL Reader, un SQL Data Reader, que me permita a mí leer las filas de las tablas, ¿verdad? Vamos a crear un objeto Data Table para administrar lo que es la tablita del SQL. Y también vamos a poner el SQL Command para lo que vamos a hacer es ejecutar las instrucciones, o en este caso lo que vienen siendo los procedimientos almacenados o algunas otras consultas que vamos a hacer.
Va a ser que le vamos a poner aquí comando, ¿verdad? Igual new SQL command. Vamos a crear un tipo data table, ¿verdad? Un método public data table que le vamos a llamar mostrar, en el cual me va a permitir a mí mostrar los elementos que tengo en una tabla, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? ¿Verdad? Primero vamos a verlo con el Transact SQL y vamos a probarlo con el procedimiento almacenado. Entonces, primeramente lo vamos a probar con el Transact SQL. El Transact SQL, recuerden que es el select from, ahí ya ustedes saben, ¿verdad? Entonces vamos a probar aquí, ¿verdad? Con el Transact SQL. Entonces el comando, ¿verdad? Mi variable comando, le vamos a decir lo siguiente. Mi comando, o sea, el comando que voy a administrar, ¿verdad? Lo voy a instanciarlo, ¿verdad? Voy a decir, perdón. Al comando lo voy a administrar lo que es una conexión, entonces le vamos a poner aquí conexión igual new, perdón. Vamos a agarrar la conexión y le vamos a decir punto abrir conexión, ¿verdad? Vamos a abrir la conexión para administrar lo que viene siendo el comando. Ahora lo que vamos a hacer es administrar, entonces vamos a poner aquí comando, perdón, entonces aquí es, perdón, aquí es punto, comando punto. Comando punto command text. Vamos a administrarle lo que es la consulta, ¿verdad? Entonces aquí el texto del comando va a ser igual, ¿verdad? Entre comillas ponemos la consulta. Recuerden que primero tenemos que poner las comillas simples, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a contener perdón, las comillas dobles, que es lo que va a contener el texto de mi conexión? Entonces escribimos select asterisco from la tabla que se llama productos. La tabla se llama productos. Entonces decimos aquí productos, ¿verdad? Y aquí ya tenemos el comando. Ahora, el SQL Data Reader que tenemos aquí, ¿verdad? Le vamos a decir leer punto, ¿verdad? Vamos a agarrar el comando. Bueno, vamos a decirle que leer va a ser igual al comando, ¿verdad? Y le vamos a decir execute reader. Entonces, el execute reader lo que va a hacer es que él va a leer las filas de la tabla producto. Ok. Entonces, el SQL Data Reader es solo para seleccionar. El execute, porque tenemos ahí salió otro, ¿verdad? Lo vamos a ver aquí. El execute non-query es para, ¿verdad? Lo que viene siendo el Transact SQL, pero este es para eliminar, para insertar o para actualizar. ¿Ya? Pero el reader lo vamos a ocupar solo para lo que viene siendo la lectura. Entonces, como vamos a solo seleccionar, entonces vamos a ocupar el execute reader. Ok. Entonces, ahora, mi data table, ¿verdad? O mi data table, llamado tabla, ¿verdad? Lo vamos a llenar. Entonces le vamos a decir load con el data reader que se llama leer. ¿Qué estamos diciendo aquí? Mi tabla, ¿verdad? Mi tabla la voy a cargar con lo que yo obtenga del comando que voy a tirar. Muy bien. Entonces, cuando ya terminamos de ejecutar la instrucción,
es recomendable siempre, ¿verdad? Cerrar la conexión. Entonces decimos comando punto conexión. A ver, vamos a ver. Val a conexión punto cerrar conexión. O bueno, solo podemos cerrar la conexión acá porque no necesitamos hacer otro elemento. Entonces cerramos la conexión y retornamos, ¿verdad? Return con lo que viene siendo mi data table, ¿verdad? Que en este caso sería tabla. Entonces en este caso ya me carga lo que viene siendo lo que yo seleccioné. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a agregar una clase a la capa negocio, ¿verdad? ¿Qué? ¿Para qué? Ya lo vamos a explicar. Entonces vamos a agregar la clase y le vamos a decir aquí CN, ¿verdad? De la capa negocio, le vamos a decir productos. Ya, porque vamos a trabajar con los productos. Entonces, vamos a trabajar aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer siempre? Vamos a seguir agregando, ¿verdad? El SQL, ¿verdad? El system.data y el system.data client. Entonces, y vamos a ensamblar la capa datos. Muy bien. Entonces, vamos a decirle aquí, aparte de esas dos, el using, vamos a decir capa negocio. ¿Verdad? Entonces, algo que se me pasó por alto es que aquí tenemos que poner la clase pública para yo poder, ¿verdad? Obtener los elementos de aquí. Ok. Ya. Ok, ya está pública la clase, entonces venimos aquí. Permítanme. Ay, Dios mío. Hice la botella de agua. Me avisan cuando, si me paso del tiempo, por favor. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? ¿O voy muy rápido? Sí, profe, va bien. Ok. Entonces, seguimos administrando, ¿verdad? Entonces, vamos a instanciar los elementos, ¿verdad? Entonces, vamos a encapsular igualmente lo que viene siendo la capa producto. Entonces, vengo aquí, pongo de la capa datos, voy a obtener la clase productos. Ok, fue la capa negocio. Okay. Entonces, vamos a dejar. Ok. Y entonces, le vamos a poner aquí objetos CD. Dar la instancia, ¿verdad? De la capa producto. Vamos a crear un método, ¿verdad? Público llamado data table llamado mostrar productos. ¿Verdad? Y como ya tenemos los elementos, van a ver lo que hacemos de un solo. Prácticamente enlazamos lo que tenemos aquí. ¿Verdad? Entonces decimos, ¿verdad? Le vamos a decir aquí, tabla, igual, un data table. Ahora, ¿qué estoy diciendo? A este elemento, ¿verdad? A este que acabo de crear, tabla, le voy a decir, igual, perdón, aquí, igual al objeto que instancié, ¿verdad? Objeto CD, punto, le voy a decir mostrar, porque este método ya me devuelve y me rellena lo que viene siendo la tabla. ¿Y qué le hacemos aquí? Retornamos lo que viene siendo la tabla, ¿verdad? Listo. Ahora venimos en el formulario. A ver, híjole, ya se me acaba el tiempo. Entonces, en el formulario vamos a agregar el Data Grid View. Entonces vengo aquí y escribo aquí Data Grid View. A ver, ya lo agrego aquí. ¿Verdad? Lo vamos a poner aquí. Entonces venimos aquí y quito las opciones.
doy doble clic aquí para activar el evento load. Permítame si que aquí le voy a poner aquí, por ejemplo, a la clase le voy a poner productos, por ejemplo. Productos. Está cambiando el nombre del archivo. Este proyecto. Sí. Entonces la vamos a llamar productos aquí, perfecto. La vamos a poner aquí en las propiedades que se me hizo. La vamos a ponerle como texto productos. Vamos a hacer un poquito más grande el data table. Y abro el evento load. Perfecto. En el evento load vamos a ensamblar primero, antes que todo, ¿verdad? Lo que es la capa negocio. Entonces decimos using capa negocio. A ver, parece que solo enlacé lo que es la capa. Déjenme ver aquí. Capa presentación. Agregar, referencia. Ahí está la capa negocio. Entonces, using capa negocio. Y entonces, venimos aquí y vamos a cargar lo siguiente. Van a ver. Primero, instancio la clase. ¿Verdad? Entonces pongo. Sí, perdón. Venimos a la CN Productos y la pongo pública. ¿Verdad? Muy importante poner pública la clase para que yo pueda hacer la instancia. Perfecto. Entonces hago la instancia. Entonces vamos a ponerle aquí, ¿verdad? CN Productos. Vamos a poner aquí Object CN. Igual, new. Perdón. Aquí me faltó el guión bajo. Igual new CN Productos. Perfecto. Entonces ya tengo. Aquí hacemos un método void llamado mostrar productos. Voy a poner private. Creamos, decimos, ¿verdad? Al data grid view le voy a cambiar el nombre. Aquí le voy a poner el nombre. Le voy a poner aquí DTG de data grid view productos. Y vengo aquí y entonces digo aquí DTG productos. Miren lo que vamos a hacer. Punto data source. Entonces decimos, miren aquí, el data source va a ser igual al objeto de la instancia que creamos de la clase capa negocio y le decimos que va a ser el método mostrar producto. Miren qué sencillo, ¿verdad? Entonces este método lo voy a administrar en el evento log que se llama mostrar productos y vamos a probarlo. A ver, crucen los dedos y vamos a ver si funciona correctamente. Ok, esperen, va a haber un error ahorita porque no le puse el proyecto de inicio. Entonces aquí le doy clic derecho a la capa presentación, ¿verdad? ¿Y dónde está el elemento? A ver, lo ando buscando. Ok. Entonces, establecer como proyecto de inicio. Aquí está. Lo voy a iniciar y vamos a ver. Crucemos los dedos. Vamos a ver si funciona correctamente. Ahorita está compilando. Si todo funciona correctamente, miren que está aquí. Miren, muchachos. ¿Qué tenemos ahí?
Son todos los productos, ¿no? Los que pusimos aquí, ¿verdad? Sí. Ahí está, ¿ya vieron? Quiere decir que estamos correctamente. Si vieron, todo lo hice manual. No me auxilié de lo que viene siendo el origen de datos, sino que por medio de conexiones, todo se estructuró correctamente. Muy bien. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar por hoy, ¿verdad? Porque aquí solamente tenemos la visualización. La otra clase tal vez podemos terminar lo que viene siendo la inserción, la edición y la eliminación de los datos. ¿Ok? Pero si lo visualizan bien, miren, ahí están los elementos que nosotros agregamos. ¿Ya? Efectivamente. Miren ahí qué bonito. Ahora, yo no quiero mostrar el código del producto. Ok, entonces lo cierro aquí. ¿Y qué es lo que cambiaría? Yo cambiaría lo que viene siendo la consulta. Entonces me vengo a la capa conexión, perdón, a la capa producto. Entonces vengo aquí y especifico. Voy a seleccionar simplemente el nombre, la descripción, a ver, marca, precio y stock de productos. Entonces vamos a ver, lo voy a iniciar, si funciona correctamente, ¿verdad? Ahí está, miren, solo el nombre, la descripción, la marca, el precio y el stock. Fácil y sencillo. Ok, entonces ahí está ensamblado correctamente. Muy bien. ¿Se confundieron o estamos bien? ¿Fui muy rápido o me llevaron el paso? Díganme. Para saber cómo ir la otra clase. ¿Aló? Ajá, puede ser que vaya un poquito más lento. Un poquito más lento. Sí, es que a Pero veces se acelera Sí, mucho. sí. Se le Bueno, va como que no tiene freno. ok. Entonces, pero sí entendimos un poquito cómo va estructurado, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Entonces, quedaríamos aquí por hoy. La otra clase vamos a continuar con el mismo proyecto, solo que vamos a ver si logramos, ¿verdad? Terminar por lo que viene siendo lo que es la inserción, la edición y la eliminación de los, de los productos. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces quedamos aquí por hoy, ¿verdad? Nos vemos el jueves, creo que. Sí, el que sí, ¿verdad? Sí. Ok.